La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Dios los bendiga a todos, hermanos. Nuevamente, gracias a Dios por su amor y su misericordia y por su paciencia para con cada uno de nosotros. Vamos a orar antes de comenzar. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta tarde nuevamente, Señor, darte gracias porque tú has sido un Dios fiel, tú has sido un Dios que nos has acompañado y que nos has guardado hasta este día y que a pesar de cualquier cosa, tú has estado con nosotros, Señor. Por eso nosotros, como tus hijos, como cristianos, debemos responder con gratitud por medio de la obediencia. Esa obediencia es a lo que tú mandas a través de la Escritura. Por eso pedimos la dirección de tu Santo Espíritu para que todo lo que vamos a escuchar en esta tarde, Señor, sea puesto por obra y podamos dar fruto como tú esperas que lo demos, Señor. Damos toda la gloria y dejamos pues todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a Santiago capítulo 1, versículos 21 y 22. Y dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y el tema del cual vamos a hablar en esta tarde titula Los preparativos para vencer las tentaciones. Este es uno de los grandes pasajes bíblicos, yo diría descriptivos, sobre lo que a la tentación respecta. Y alrededor de este tema surgen muchas preguntas. Hay muchos cuestionamientos. Muchas personas dicen, bueno, ¿cómo será posible soportar la tentación? ¿O cómo podré dejar de pecar de una forma u otra y dejar de hacer lo que desagrada a Dios? Es increíble llegar a pensar que estas preguntas todavía existan, pero sí existen. Hay personas que las tienen y hay personas que siguen preguntándose el por qué no pueden hacer la voluntad de Dios si conocen cuál es esa voluntad de Dios y quieren hacer esa voluntad de Dios, pero no pueden hacer esa voluntad de Dios. Las escrituras nos enseñan en términos precisos cómo es que hay que vencer las tentaciones. Y sin duda alguna, según estos pasajes, se nos da a entender que hay varios preparativos que se deben llevar a cabo. Por eso el título de este mensaje. ¿Por qué preparativos? Porque sin ellos nunca se va a poder vencer la tentación. Creo que de las mayores flaquezas de la iglesia de nuestro tiempo es la derrota continua ante las tentaciones. Y esa derrota continua ante las tentaciones se convierte en una desgracia para todos aquellos que indudablemente sí desean hacer la voluntad de Dios, pero son vencidos por su propia naturaleza y por su propia concupiscencia carnal. Por eso es que Dios quiere que conozcamos claramente, y vamos a hablar de algunos de esos preparativos que nos van a representar, digamos, un estándar de un proceso adecuado que nos va a llevar a ser verdaderamente victoriosos en la vida cristiana a través de las pruebas. Preparativo número 1. Dice Santiago, sean prontos para oír la palabra de Dios.
La idea central de estos 3 versículos que, que hay en Santiago capítulo 1 del 21 en adelante se ve en el versículo 21 precisamente. Es como, digamos, el eje central. Y el eje central dice que se debe recibir la palabra de Dios de modo que el alma de una persona sea salva. Diríamos que la tentación más grande que puede existir en esta tierra es que una persona ande por la vida haciendo lo que quiere y lo que le place, y por ende que ande ignorando, descuidando y rechazando al mismo Dios. Y puede ser increíble pensarlo, pero en nuestro mundo el concepto de libertad es la mayor expresión de una vida plena para los hombres. Eso para el mundo es libertad. Pero la Biblia contradice completamente este argumento y aclara que el más grande peligro y la mayor desgracia es que cualquier hombre ande haciendo lo que le place y lo que quiera, porque solo eso va a traer mayor desgracia. Dice Romanos capítulo 6, versículo 22 y 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Según la Escritura, la vida pasada era una vida de esclavitud al pecado. La pregunta es, ¿por qué? Porque servíamos a nuestros propios deseos. Y los deseos de los hombres son siempre al pecado, al mal y a todo lo que tenga que ver con ir en contra de la voluntad de Dios. O sea, todo lo que corresponda a la supuesta libertad de la que el mundo habla, la Biblia la llama la esclavitud al pecado. ¿Y sabe algo, hermano? La mayor mentira jamás creída es que la libertad consiste en hacer lo que uno quiere. Porque en realidad el hombre nunca es más esclavo que cuando vive sometido a sus propios deseos. Dice Proverbios capítulo 6 versículos 12 y 14, del 12 al 14. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Si una persona va a ser salva, si una persona quiere ser salva, debe ser librada de la gran tentación que maldice su alma. Y la gran tentación que maldice su alma, primeramente, es querer hacer lo que quiere, la supuesta libertad. Pero también, si nosotros queremos caminar por la vida cristiana de la manera correcta, siendo victoriosos a través de las tentaciones, debemos prepararnos. Y ese primer preparativo nos habla de un punto supremamente importante y es prontitud para oír la palabra de Dios. Debemos asegurarnos de oír la palabra de Dios. La pregunta es, ¿cómo puede una persona asegurarse de escuchar la palabra de Dios? Y este pasaje de Santiago nos da indicaciones de que debemos tener en cuenta 5 cosas importantes. Dice que nosotros los hombres debemos de ser tardos para hablar. Quiere decir que nosotros debemos de ser personas dispuestas a escuchar en lugar de expresar nuestras propias ideas sobre lo que para nosotros está bien y para lo que nosotros está mal. Debemos escuchar en lugar de aferrarnos a las ideas o a lo que pasa mucho en nuestro tiempo cuando
muchos cristianos se acercan a la palabra de Dios y son los prejuicios acerca de lo que en ella está escrito. Las personas deben de estar dispuestas a escuchar la palabra de Dios en vez de insistir en lo que se piensa, dice Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y eso da paso al segundo punto importante, y es que el hombre debe ser tardo para oír, para airarse o para enojarse. Y eso, al menos cuando uno lee ese argumento, quiere decir dos cosas importantes. Y hay que tener en cuenta el contexto. Una persona no debe reaccionar contra lo que Dios dice sobre el pecado, sobre la tentación, ni lo que Dios dice en la Biblia acerca de lo que significa la salvación, el pecado y la tentación en la vida de las personas. O sea, si una persona reacciona contra lo que Dios ya ha establecido, contra lo que Dios dice, contra el plan de salvación de Dios, y trata de seguir su propio plan, lo que hace es entrar en maldición por sí solo. ¿Por qué? Porque ninguna persona puede ser salva ni puede vencer la tentación si lo intenta como él cree que se debe intentar, o si reacciona con ira contra la palabra de Dios, contra la salvación y con la justicia de Dios. O sea, es como querer pelear contra Dios, y finalmente todos bien sabemos que querer pelear contra Dios es una guerra completamente perdida. Una persona no debe enojarse ni actuar contra otros, porque bien sabemos que la ira y el enojo perturban. Una persona enojada no puede centrar sus pensamientos y espíritus en la palabra de Dios, no lo suficiente para escuchar lo que dice la palabra de Dios. Una persona irada no puede hacer lo que Dios dice, no tiene la capacidad para hacerlo, no puede vivir justamente, tampoco puede recibir la justicia de la salvación de Dios si actúa en ira contra la palabra de Dios primeramente y luego contra los demás. Así nunca va a poder llegar a vencer las tentaciones si quiere ir en contra precisamente de lo que Dios dice. Dice Santiago 1:20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El tercer punto importante es que para vencer las tentaciones, para ser prontos para oír la palabra de Dios, debemos desechar la inmundicia. Y cuando hablamos acerca de desechar la inmundicia, estamos dando la idea, o sea, la Biblia nos da la idea de quitarnos una ropa que está sucia, de echar a un lado una ropa que tenemos puesta precisamente está sucia. O sea, una persona de despojarse de toda cosa sucia, de echarla lejos de sí. De esta manera es que va a poder escuchar la palabra de Dios y va a poder obedecer lo que diga la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si una persona disfruta de la suciedad, disfruta de la inmundicia, entonces va a tener la mente puesta en esa inmundicia, no se va a centrar en lo que dice la palabra de Dios, y como no se centra en lo que dice la palabra de Dios, ni tiene su mente en la palabra de Dios, entonces no va a poder obedecer, y por ende, como no va a obedecer, va a seguir flaqueando ante las tentaciones y ante las pruebas de la vida. O sea, su mente no va a estar clara, no va a estar lo suficientemente atenta para escuchar lo que Dios dice y para obedecer. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. En este texto de Santiago, la palabra inmundicia proviene de un equivalente griego, hermanos, y la palabra se usa precisamente para referirse en ese significado como cuando una persona tiene cera en los oídos. Me explico mejor. Esa palabra griega es equivalente de la palabra inmundicia. Nos ayuda a entender o nos ayuda a comprender
a través de una idea descriptiva. O sea, que una persona que tiene cera en los oídos no puede escuchar la palabra de Dios, no puede hacerlo de un modo claro. Y cuando uno no puede escuchar la palabra de Dios de un modo claro, entonces por ende no la puede obedecer. Y como no la puede obedecer, entonces no puede vencer las tentaciones. A eso se refiere el equivalente griego de esa palabra. Por eso es que literalmente, hermanos, lo voy a decir de esa manera, nosotros debemos quitarnos la cera de nuestros oídos o de lo contrario vamos a ser sordos a la palabra de Dios. Y esa cera en los oídos es quitar toda la inmundicia, porque la inmundicia opaca la palabra de Dios, porque la inmundicia no permite que la palabra de Dios entre en la vida de las personas. Y como no puede entrar en la vida de las personas, no puede cambiar la vida de las personas. Y el cuarto punto es que la persona que quiere ser pronto para oír la palabra de Dios debe desechar toda malicia, perversidad y maldad. ¿Y por qué dice eso si ya hablamos de la inmundicia? Hermanos, porque incluso después de desechar la inmundicia de nuestras vidas, la que no nos permite escuchar la palabra de Dios, siempre va a quedar alguna malicia o perversidad que va a aflojar en cualquier momento de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque seguimos en este cuerpo, seguimos en este mundo, y mientras que estemos en este cuerpo, la naturaleza carnal seguirá en nosotros y esa naturaleza siempre está inclinada hacia lo malo. Por eso debemos mantenernos muy alertas ante estas situaciones y apagar todo aquello que quiera interponerse entre nosotros y lo que Dios nos dice. Y también debemos echarlo a un lado. O sea, debemos estar completamente limpios y puros de la inmundicia y de la malicia para poder escuchar la palabra de Dios y al escucharla, ponerla por obra. Y finalmente, el quinto punto, importante. Debemos recibir la palabra de Dios con mansedumbre. Aunque usted no lo crea, ese ser prontos para oír tiene estos 5 aspectos detrás tan importantes para que ese oír la palabra de Dios sea verdaderamente efectivo. Y vuelvo y repito, el quinto punto es recibir la palabra de Dios con mansedumbre. Debemos ser como un niño. La Biblia nos da la idea de que debemos ser como niños delante de Dios. Es decir, que debemos tener la suficiente mansedumbre y humildad como lo hace un niño con su propio padre terrenal. La idea es que nosotros tenemos que ser humildes, discretos, callados y muy atentos al escuchar la palabra de Dios. Si uno observa el comportamiento de los niños absorben todo lo que les enseñan sus padres. Y cuando digo absorben es que escuchan lo que sus padres les dicen y lo ponen por obra, o sea, lo obedecen en su vida porque empiezan a moldearse de acuerdo a lo que ellos les enseñan. Son personas, los niños, que están caracterizados por ser mansos. Y al ser mansos me refiero a que son humildes, escuchan y ponen por obra. Nosotros debemos escuchar pacientemente con corazones que están abiertos y listos para lo que Dios quiere decir. La persona que se sienta delante de Dios descubre algo, diríamos, muy importante. Descubre que en el corazón del hombre es donde llega la palabra de Dios, penetra y donde hay verdaderamente cambios en la vida de cualquier persona, la que sea. Y cuando la persona permite que la palabra de Dios haga eso, entonces triunfa, vence la tentación. Incluso la tentación más grande, que era la que hablaba al principio, ¿cuál es? Tentación más grande es hacer lo que le place y vivir como quiere, rechazando a Dios. Esa es la tentación en la que vive el mundo todo el tiempo. Pero en esa tentación podemos caer
nosotros los cristianos, sino si descuidamos nuestra vida espiritual, porque Dios nos dice que debemos de estar siempre atentos y debemos de estar todo el tiempo prontos para oír la palabra de Dios, porque nuestro corazón se puede inclinar hacia el mal, rechazar la palabra de Dios, incluso reaccionar con ira hacia lo que Dios dice. Este, hermanos, es el primer preparativo que una persona debe llevar a cabo para soportar la tentación. Y estoy pasando rápidamente entre ellos, hermanos, porque tengo que hablar de todos. No voy a hablar de todos en este programa. El próximo programa veremos el segundo. Pero la idea era que comprendiéramos bien de qué se trata esto. Y ese es el primer preparativo que una persona debe llevar a cabo. Oír la palabra de Dios. Y oírla de manera pronta. O sea, oír la palabra de Dios es algo de carácter urgente. Y al ser de carácter urgente, hay que tener en cuenta cómo es que se debe oír. Y ese cómo es que se debe oír tiene que ver con cómo está nuestra vida o cómo reaccionamos hacia lo que Dios dice. Dice Eclesiastés 5:1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Y voy a dejar, digamos, un abrebocas a lo que sería el segundo preparativo para el próximo programa. Y ese segundo preparativo es: sean hacedores de la palabra de Dios, no solamente oidores. Ya tenemos el primer preparativo, que es oír la palabra de Dios, pero ahí no termina. A diferencia de lo que piensa la mayoría de las personas, no basta solo con oír y conocer la palabra de Dios. A partir de la teoría, o sea, del oír la palabra de Dios, viene la práctica, y es vivir lo que la palabra de Dios ya nos ha enseñado a través de la teoría. Y vamos a dejar, como les dije, este punto para la próxima semana para explicarlo bien. Pero por ahora, piense en ese primer preparativo y examine su vida a la luz de lo que hablamos. ¿Será que verdaderamente sí estamos oyendo la palabra de Dios? Porque si estamos llenos de inmundicia como cristianos, si estamos llenos de cosas que están estorbando en nuestra vida y literalmente estamos teniendo cera en los oídos que no se nos está permitiendo oír la palabra de Dios. Y desde el principio, o sea, desde el primer preparativo, ya vamos mal. Porque si no seguimos ese conducto que Dios nos está enseñando, entonces no, la palabra de Dios nunca va a ser efectiva en la vida de cada uno de nosotros. Y si examinamos correctamente eso, vamos a encontrar las flaquezas que nos están llevando a ser derrotados por las tentaciones constantemente, y finalmente que nos está llevando a vivir vidas cristianas que muchos viven en desgracia, vidas cristianas en depresión, en tristeza, qué sé yo, hermanos, porque son personas que quieren hacer la voluntad de Dios, desean hacer la voluntad de Dios, pero no pueden hacer la voluntad de Dios porque no saben cómo vencer las tentaciones. Entonces, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra, por su amor, por su misericordia, como siempre lo hacemos. Y la semana que viene estaremos viendo la segunda parte de este tema. Bendito Dios y Padre Celestial, nuevamente darte gracias, Señor. Gracias porque tu palabra forma, tu palabra enseña, tu palabra guía. Tu palabra nunca, Señor, como cristianos, nos abandona. Tu palabra muestra el camino. Tu palabra da respuestas. Tu palabra abre caminos, Señor. Por eso, que así como tu palabra hace todo esto para cada uno de nosotros, nosotros nos dispongamos para poderla escuchar, para oírla correctamente, y que a partir de ahí puedan venir cambios verdaderamente genuinos, puedan venir cambios reales, y podamos ser personas diferentes y podamos vivir la vida cristiana, como mucho se dice, en victoria por medio de Cristo Jesús. Por eso te damos toda la gloria. Yo bendigo a cada una de las personas que escucha este programa
y bendigo sus familias representadas, Señor, y te doy gracias por ellas, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga y Dios los guarde a todos.